para mí son unos coros que me llegan bastante al corazón, porque cuando yo estuve en el último tiempo o momento, se puede decir, viviendo el proceso de la partida de mi papá, en las últimas visitas que yo fui a acompañarlo a él al hospital, esos eran los coros que yo le cantaba a él para acompañarlo en esa sala en el hospital. Y usted entenderá que cuando uno va a ver a un familiar, ¿cierto? Y están conectados o están en la sala del hospital, hay como un silencio, como una soledad. Y yo cuando iba, como él ya no podía hablar, yo iba y yo me recostaba al lado de él y yo le cantaba al oído, le cantaba estos coros, le cantaba, hay momentos que las palabras no me alcanzan. Y bueno, es complicado muchas veces contar estas cosas, o sea, es difícil todavía. Pero yo decía, en mi corazón, yo decía, yo cuando vaya a ver a mi papá, cuando lo vaya a visitar, yo le voy a cantar estos coros, voy a cantar al lado de su oído, ya que él no me puede hablar, pero sí puede escuchar. Y él se va a sentir gozoso y va a llegar paz a su vida, calma, porque en la adoración a Dios uno llega a esa calma que necesita. Entonces yo estos coros siempre recuerdo que iba al hospital, le cantaba ese corito de mi pensamiento eres tú, Señor. Y yo decía, papá, te voy a cantar estos coros y tú lo vas a escuchar. Y ahí después le cantaba, hay momentos que las palabras no me alcanzan. Y después yo meditaba en ese coro y yo decía, cuando yo le dije al Señor, en medio de mi proceso, en medio de no querer que mi papá parta, de no quererlo perder en vida, así, de que tenga que llegar a su tiempo de vida. Después yo comprendía el coro cuando decía, yo te agradezco por todo lo que hiciste. Y en ese momento, después cuando yo empezaba a analizar lo que le cantaba en ese momento, yo decía, y yo sufriendo, pasándolo mal en ese momento, le cantaba a Dios este coro. Y después yo comprendía que ese coro tenía un propósito, porque cuando uno canta, yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Uno le está agradeciendo a Dios, ¿me entiende? Entonces yo recuerdo una oración muy puntual cuando yo ya prácticamente acepté la situación de la enfermedad de mi papá y de la partida que le quedaba poco de vida. Yo en esa oración, cuando yo entregué a Dios lo que yo no quería, porque yo le decía a Dios, Dios, sana a mi papá, Dios, dale más vida. Y yo como que uno como hijo como que no quiere dejar a los padres, ¿me entiendes? No quiere entender el propósito de Dios. No quiere muchas veces, ¿cómo se puede decir? Resignarse, tener la conformidad de lo que está pasando. Y cuando yo después, en una de las oraciones que más entendí las cosas y acepté y le dije, Señor, yo ya no te voy a pedir más vida para mi papá, porque no es vida lo que él está teniendo en este momento en ese hospital. Entonces, cuando yo comprendí mejor las cosas, y yo dije, yo si amo tanto, de hecho yo me iba a preguntar, yo decía, si yo amo tanto a mi papá, si yo amo tanto a mi ser querido, entonces yo ¿por qué lo voy a querer seguir teniendo en esta vida, en una condición que no se merece, en un pasar que ya no es digno para la persona? Entonces ahí yo comprendí lo que es el amor a tu papá o a tu mamá, en decir, yo no puedo asegurarme yo el amor que yo quiero tenerlo aquí. Entonces de ahí yo comprendí, yo le decía, Señor, haz tu voluntad. Y la verdad, yo ya no te voy a pedir más, Señor, que tú lo sanes, que tú lo saques de ahí, sino que yo no quiero verlo sufrir. Yo le decía al Señor, le decía a Dios en mis oraciones,
Le decía a Dios, yo ya no quiero ver a mi papá en ese estado. Él no merece pasar por ese estado, Señor. Entonces yo ahora he comprendido, le decía, Señor, yo ahora he comprendido, Dios, que muchas veces hay tiempo para cada persona en esta vida, y yo ahora entiendo y comprendo que Él ya ha llegado su tiempo y que yo no tengo por qué interrumpir eso ni seguir forzando algo que no es vida. Y ahí después ya cuando su partida pasó muy rápido, estuvo 15 días en el hospital y partió. Y le habían detectado un cáncer agresivo que se lo detectaron allá cuando se internó, y ese cáncer era tan agresivo que él no alcanzó ni siquiera a asimilar de que él tenía cáncer. Entonces al final la voluntad de Dios llegó a la vida de él y no tuvo que pasar, ¿me entiendes? No tuvo que pasar en estar con esa lucidez sufriendo que tengo cáncer por un mal diagnóstico que me ha llegado. No estuvo que pasar eso, ¿me entiendes? Sino que al final nosotros le acompañamos en cantarle, en adorar a Dios, en orar con Él el último momento. Y por eso yo muchas veces digo, y le digo a la persona, uno en el momento no entiende el propósito, no entiende las cosas, pero pasa el tiempo y tú empiezas a volver tu mirada, a analizar qué pasó en ese momento que fuiste al hospital, qué pasó cuando cantaste ese coro, por qué cantaste ese coro, qué pasó con tu vida en ese proceso que tú estabas pasando, ¿me entiendes? Entonces, por eso de repente la persona en el momento uno entiende que no asimila. La persona que pierde un ser amado, yo creo que aquí si alguien ha perdido un ser querido va a entender que hay momentos que son bastante difíciles y que la persona no asimila lo que está viviendo hasta después que puede entender el propósito de las cosas. Dar gracias por todo eso es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, muchas veces por eso que uno tiene que vivir y pasar las situaciones para poder comprender muchas veces el estar en esa situación, el estar en esa vivencia. Pero hoy en día, por ejemplo, yo puedo decir que me quedan las enseñanzas de mi papá, me quedan los recuerdos de lo que él me inculcó, adorar a Dios, de que me quedan todos esos consejos que uno escuchaba cuando él te podía ver en un problema y te podía decir, pero ya no sigas pensando en el problema, tú tienes que entregarle tus cosas a Dios y Dios obrará en la mejoría de las cosas. Y ahí muchas veces uno se acuerda de los recuerdos y uno atesora eso también, porque yo creo que muchas veces uno quisiera cambiar las cosas, pero no puede cambiarlas. La vida llega a su tiempo en esta vida, y por eso nosotros, si tenemos una oportunidad de buscar a Dios, hay que hacerlo, de adorar a Dios, hay que hacerlo de cierta manera, en debilidades, en dificultades, en todo lo que uno entiende que pasamos aquí. Así es. Gracias a Dios. Yo no tuve ese pensamiento como de volverme más rebelde o más alejada de Dios por lo que estaba viviendo, sino que algo llegó a mi vida, yo creo que obviamente Dios, para apaciguar el dolor, para hacerme entender la situación, y lo otro para abrir mi pensamiento de que yo empezara a pensar, tú solamente puedes salir de aquí con la ayuda de Dios, tú solamente puedes levantarte de la tristeza con la palabra de Dios, tú solamente puedes levantarte en medio del dolor adorando a Dios. Y yo en mi pensamiento muchas veces decía, ¿será que podré cantar una alabanza, podré cantar un coro si estoy tan, pero tan triste? Y lo intenté, y lo hice muchas veces así, con todo el dolor, con toda la tristeza. Pesqué mi guitarra y me ponía a cantar un coro, porque yo sentía que la angustia llegaba a mi vida. Uno cuando pierde un ser amado, uno siente que esa angustia viene,
que el dolor viene, que la tristeza viene, que los recuerdos vienen. Pero uno tiene que aferrarse a Dios, tiene que aferrarse a Dios. Y en medio de la adoración uno puede tener tristeza, desánimo, muchas cosas, pero en medio de la adoración Dios ahí te va consolando. Tú no te das ni cuenta cuando tú de repente vas cantando, cantas un coro o lo que tú sepas adorar a Dios y cantas. Y no sé, como que se te empieza el alma a apaciguar, a calmar, a traer paz, a traer consuelo. Ya las lágrimas y todo ese llanto ya no es, ¿cómo se dice? Como en exceso, así como en tanta angustia, ¿me entiendes? Como que se apacigua el dolor. Es lo que yo viví. Por eso que cuando alguien me dice, o alguien dice, yo perdí un ser querido y estoy enojado con Dios, o estoy apartado de Dios porque no me ayudó y perdí a mi familiar. Y yo siempre aconsejo y digo que no hay que enojarse con Dios, no hay que tener rencor hacia Dios, porque en este momento cuando estamos dolidos no entendemos el propósito, pero pasa el tiempo y Dios te hace ver las cosas, pero nunca tienes que alejarte de Dios, porque si estamos dañados, imagínense, estamos dañados, estamos dolidos, entonces con más razón tenemos que buscar refugio, ¿cierto? Tenemos que buscar el refugio, y el refugio es la palabra de Dios. Yo solía leer la palabra de Dios también en esos momentos cuando llegaba del hospital y imagínese usted, ya, imagínese, uno tiene hijos, ¿cierto? Tiene un esposo, tú llegas, vas al hospital, miras a tu familiar, se te destroza el corazón porque quisiera sacarlo del lugar, quisiera que vuelva a tener la vitalidad que tenía. Entonces tú vas al lugar, ¿cierto? A ese lugar, yo le digo lugar de tristeza, de amargura, de dolor, porque hay muchas cosas que uno ve. Tú sales de ahí, llegas a tu hogar y muchas veces llegas con el corazón todo triste, destruido, y aguantando, además encima aguantando las lágrimas, y muchas veces es inevitable, y muchas veces vas a llorar delante de tus hijos y ya no vas a saber cómo llevar las cosas. Y cuando eso